Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 99 del Tratado de Eruvin. Estamos ya a menos de una semana de la conclusión de este tratado y Bezrat Hashem el próximo domingo estaremos haciendo el Siyum sobre las 4:00 de la tarde aquí en Israel. Bien, ya mandaremos la información detallada y la invitación al Siyum. Muy bien, vamos a compartir nuestra página, vamos a comenzar en la nueva Mishnah, que está justo al final de la página 98, y vamos a estudiar otro par de Mishnayot que están en la página 99. Nos dice así la Mishnah. Bien, recordamos que hemos estado viendo todos los temas de Eruvin, todas las consideraciones, ¿sí? Y ahora vamos a volver un poquito a todo lo que tiene que ver con la melajá de Otza'ah, es decir, el hecho de transportar un objeto del dominio público al dominio privado o viceversa durante Shabbat. Y nos dice así la Torah, la Mishnah, perdón, la Mishnah nos dice, Omer Adam Bereshut Yahid, Umetaltel Bereshut Rabim. Bereshut Rabim o Metaltel Bereshut Yahid. Si una persona puede estar parada en el dominio privado y desplazar desde ahí un objeto que está en el dominio público, o estar en el dominio público y desde ahí desplazar un objeto que está en el dominio privado. Y con única condición de que no lo desplacen más allá de los 2 metros, para que no llegue a transgredir la prohibición de transportar por más de 2 metros en el dominio privado o en el dominio público, perdón. Sigue la Mishnah y dice, lo llamó Adam Bereshuta Yahid. Veyashlim Bereshuta Rabim. Dice así, una persona no puede estar parada en el dominio privado y orinar hacia el dominio público. O Bereshuta Rabim, Veyashlim Bereshuta Yahid, o estar en el dominio público y orinar hacia el dominio privado. Vejen lo yarok, tampoco puede lanzar un escupitajo. La viuda Omer, ¿qué es lo que dice la viuda? Af mishenitlash rokobefiv, lo yalech arba amot h yarok. Dice incluso, la viuda es más estricto y dice incluso una vez que se formó la saliva en la boca, esa saliva que va a provocar ese escupitajo, no puede caminar más de 4 amot en el dominio público porque se considera que está transportando H yarok hasta que no lo eche fuera. Así es como nos cuenta la Mishnah. Vamos a ver lo que analiza sobre esto la Gemara. Nos dice la Gemara. Madnele Rabjanina Barshelamia Lejilla Barrabkame de Rab. Vino Rabjanina, el hijo de Shelamia, a decir la Jilla Barrab delante de Rab. Le enseñó lo siguiente. Lo llamó de Adam Reshuta Yahid, Umetaltel Reshuta Rabim. Es decir, que la persona no puede estar en el dominio público y en el dominio privado y desplazar algo que está en el dominio público. Es decir, le está enseñando algo que está en contra de esta Mishnah que acabamos de aprender, que acabamos de enseñar. ¿Por qué? Porque el miedo que hay aquí, ¿cuál es? Que no vaya a ser que del hecho de estar moviéndolo, lo va a llevar hacia él y va a estar pasando de un dominio a otro y va a transgredir, por lo tanto, la prohibición de la Torah. Pregunta la Gemara, amarle, le dijo Rabjanina, le dijo Rabjanina, perdón, ¿por qué tú estás cambiando la versión de nuestra Mishnah que viene y vienes a prohibir? ¿Sí? Shabakt, Rabanan, Ve'amad, que Rabbi Meir, dice, ¿acaso dejaste de lado la opinión de los sabios y fijaste la Mishnah como Rabbi Meir? Vamos a ver más adelante en la página 101 que hoy una Mishnah en nombre de Rabbi Meir que dice justamente esto, que la persona no puede estar en un dominio y transportar cosas que están en el otro dominio. Es decir, ¿por qué cambiaste la versión? Bien, es justamente lo que le está preguntando Rab a Rabbi Hanina. Entonces, ahora sí, ya pasamos a la página 99 y sigue ahí y dice Hu Sabar. En realidad explica la Gemara y dice, Rabbi Hanina, lo que opinaba, mire Sefa, es decir, puesto que en la Mishnah de adelante, el principio de la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Meir, Reshanami, entonces también en nuestra Mishnah el principio también debería ser como Rabbi Meir. Y en realidad, Velohi, y en realidad no es así. Sefa, Rabbi Meir, Resha Rabbanan, es decir, el final de la Mishnah que hemos visto ahora mismo, sigue la opinión de Rabbi Meir,
y el final, la opinión de Rabbi Meir, y el principio, la opinión de los sabios. Por eso, en un lado dice Lomed y en el otro lado dice Omed. Muy bien, vimos también en la Mishnah y dice es decir, que puede transportar él estando en un dominio algo que está en el otro dominio, a condición de que no lo desplacen más allá de los 4 amot. 4 amot son aproximadamente 2 metros. Y entonces nos dice la Gemara, dice, ha, hotzi, hayaf hata. ¿Qué quiere decir? Que si realmente llega finalmente a desplazar ese objeto fuera de estos 4 amot, está transgrediendo y por lo tanto tiene que traer una ofrenda de hatat. Ha transgredido una prohibición de la Torah. Lema mesayele, es decir, esto, ¿quién viene a reforzar? ¿Qué opinión viene a reforzar? Le Raba. Viene a reforzar la opinión de Raba, de Amar Raba. Pues dijo Raba, Hamavir jefes, mi tejilat arba, lesof arba. Veja viró de Rejalab. Es decir, una persona que viene a desplazar un objeto de el principio de los 4 amot hasta el final de los 4 amot y lo hace sobre él, es decir, que lo levantó y pasó por él mismo lo que sería un makom patur, es decir, es un lugar que está elevado, pero no tiene la suficiente superficie para considerarse un dominio privado. A pesar de ello, Hayab está transgrediendo Shabbat y tiene que traer una ofrenda de Hatat. Entonces la Gemara rechaza este punto de vista y dice, mi de katane, imotzi, Hayab Hatat. Ahora dice, del hecho de que nuestra Mishnah dice, en caso de que salió fuera de los 4 amot, tiene que traer una ofrenda de Hatat. Dilma y Motzi Patur a Balasur. Vamos a decir, ¿sí? Vamos a explicar diciendo que si llegó a sacar afuera de los 4 amot, ¿sí? Está exento, pero está prohibido. Está exento de ofrenda, pero sin embargo está prohibido. Entonces, lo que Rabat trató de traer como ley no tiene ninguna prueba. Y que de hambre, hay quienes dicen así. Ha hotzi, el hecho de que sacó, que está exento, pero está prohibido, lemate hebetiyuf de Raba. Entonces eso sería una contradicción a la opinión de Raba. De Amar Raba, pues dijo Raba, Hama avir mitjilat arba lesofarba, deja eviro de rejalab hayab. Una persona que toma un objeto y lo transporta del comienzo de los 4 amot hasta el final de los 4 amot y lo haces sobre él, es culpable. Pero justamente estamos viendo que esto contradice lo que acabamos de decir, que dice que es patur, que está exento. La Gemara del Chazi dice, mi de katane otzi patur a balasur. ¿Acaso está escrito que la Mishnah nos enseña que si sacó fuera de estos 4 amot está exento, pero está prohibido? Dilma, shimotzija y abhatat. Podría ser que si llegó a sacar, en realidad tiene que traer una ofrenda de hatat, y esto, esto efectivamente es una dificultad para la opinión de Raba. Sigue la Mishnah y dice, lo llamó Adam Bereshuta Yahid. Habíamos visto, la segunda parte de nuestra Mishnah nos dice que una persona que está en el dominio privado no puede orinar hacia el dominio público, o si está en el dominio público no puede orinar hacia el dominio privado. Es decir, estaría transgrediendo la prohibición de Otza, de sacar un objeto de un dominio a otro. Pregunta la Gemara y dice, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Ishtin verrak hayab hatat. Una persona que orinó o que escupió cuando está en un dominio y va hacia el otro dominio, tiene que traer una ofrenda de hatat. Es decir, no solamente que está prohibido, sino que es una prohibición, está transgrediendo la prohibición de la Torah de llevar un objeto de un dominio al otro. Y entonces pregunta la Gemara y dice, Behaba Inan. Dice, ¿cómo? Espera, ¿cómo que está transgrediendo la prohibición de la Torah? Akira de Anaja, me algabe makom arba, veleka. Dice, para transgredir la prohibición de la Torah hace falta Akira y Anaja. ¿Qué es Akira? Levantar el objeto. ¿Sí? Anaja, que es posar el objeto. Ahora esta Akira y esta Anaja tiene que ser sobre un lugar que tiene por lo menos 4 tefajim por 4. Y en este caso no lo encontramos. ¿Por qué? Porque la Akira, el momento en el que sale el objeto del dominio privado, no lo está haciendo desde un lugar que tiene 4 tefajim. Bien. No es un lugar hashuv. Entonces nos dice la Gemara y dice, Mahashavto, Meshavia Lemako. Dice, no. El hecho de que él necesita ahora mismo hacer esta acción y que para esa necesidad él ha hecho así,
el lugar del cual sale y el lugar del cual llega la orina se considera un lugar importante y entonces por lo tanto se considera como que está haciendo akira y anaja. De hilo temaji, porque si no vienes a decir así. Nosotros hemos estudiado en el Tratado de Shabbat una enseñanza que dice así, ha de amar Raba, aquello que dijo Raba en Shabbat, Zarak venach befia kelev o befia kivshan. Si una persona viene y tira un objeto y ese objeto aterriza sobre el hocico de un perro o sobre la entrada de un kivshan, de un horno, es decir, lugares que no tienen 4 tefajim por 4 tefajim, pero puesto que su intención era depositarlo en ese lugar y le conviene, Hayav Hatat tiene que traer una ofrenda de Hatat por transgredir Shabbat. Vejaba Inan, Hanach al Gabema Komarba, Beleka, pero hemos dicho que necesitamos que aterrice sobre un lugar que tiene 4 por 4 y aquí no lo hay. Ela, que es lo que vemos de aquí, Mahashavto, Meshavie, Lemakom. El hecho de que a él le conviene que eso aterrice en ese lugar se considera que es un lugar importante. Ajinami, aquí también, Mahshavá, Shavia, Lemakom. El hecho de que a él le interesa la acción de orinar o de echar el escupitajo, se considera que el hecho de que está saliendo de este lugar, a pesar de que no tiene 4 tefajim por 4 tefajim, se considera que está haciendo akira. Va el Raba, viene a preguntar Raba. Hu bereshut yahid upia ama bereshut rabbi. Mahu. La persona está parada en el dominio privado, pero el extremo de su miembro por el cual le empieza a salir la orina está en el dominio público. ¿Cuál sería la ley? Sebatar akira aslinan, ¿acaso vamos en función del lugar del cual sale el objeto? Y entonces se considera, es decir, ¿acaso puesto que la orina sale del cuerpo y el cuerpo está en el dominio privado, se considera que está transportando del dominio privado al dominio público? O batar linan, o vamos en función del lugar desde el cual sale. Y puesto que está en el dominio público, se considera que va del dominio público al dominio público. ¿Cómo concluye esto? Teiku, es decir, justo como explicó el Rab hace un instante en la clase de Rambam, hay veces que en la Gemara no conseguimos llegar a una conclusión, los dos puntos de vista tienen suficientes argumentos y por lo tanto queda pendiente hasta la llegada de Eliyahu a Naví. Sigue la Mishnah y dice, Vejen, lo yarok Rabbi Yehuda Omer, vejule. Es decir, de la misma manera que no puede orinar de un dominio al otro, tampoco puede echar un escupitajo. ¿Y qué dijo Rabbi Yehuda? Que incluso la persona que se le reunió la saliva en la boca no puede caminar más de 4 amot porque se consideraría que está transportando. Dice, Afalgab de lo afigbe. Se entiende lo que dice Rabbi Yehuda, que incluso que todavía no se convirtió ese escupitajo dentro de su boca como algo que puede llegar a salir, ¿sí? No se considera todavía un escupitajo como parte de su cuerpo. Entonces dice Beatnan, fue enseñado en una Mishnah que está en el Masejet Kelim. Allá ojel de vela. Una persona está comiendo de vela, son higos secos. Beyadaim mesoabot. Y sus manos están stam, es decir, que no hizo netilat yadaim antes de comer, ¿sí? Y por lo tanto sus manos se consideran sheni latuma, es decir, que pueden llegar a impurificar, como las manos en estado normal. Ahora, Ignis yadole tochpiv, litol tzror. Ahora resulta que ese higo seco tenía un trocito de piedra dentro. La persona metió la mano en la boca para sacar esa piedra. ¿Qué va a pasar? Que se va a humedecer con la saliva. ¿Ven? Rabbi Meir viene a impurificar las manos. No las manos, perdón, ya estaban impuras las manos. Viene a impurificar el higo seco. ¿Por qué? Porque la saliva que se encuentra en la boca hace apto para recibir la impureza que viene de las manos. Rabbi Yossi Metaher, Rabbi Yossi dice que no, que están puras. Para Rabbi Yehuda Omer, Hipech ba tamé, lo hipech ba tahor. Es decir, si esa saliva ya se convirtió en algo que puede ser un escupitajo, que puede salir de la boca, entonces queda impuro. ¿Sí? Hace algo apto para recibir impureza.
Pero si todavía no, entonces no se convirtió en un escupitajo, entonces no impurifica al higo seco. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mujlefet Ashita. Dice, no, en realidad es al revés. Rabbi Yehuda intercambió y después volvió atrás de su opinión. Resh Lakish, Amar, dijo Resh Lakish, perdón, me he pasado aquí sin bajar. Vamos por aquí, Resh Lakish, aquí está. Mujlefet Ashita, Resh Lakish. Resh Lakish nos dice así, Leolam lo tajlif. En realidad no hay que darle la vuelta a la opinión. Veaja Bemay Askinan. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué caso estamos hablando? Para que Reudá opina así. Bejijo, es decir, del esputo. ¿Sí? Lo que va a esputar. No de la saliva. ¿Bien? Vea Tania. Pregunta la Gemara, ¿y cómo es posible si estudiamos en una breitá? Reviuda Omer, dice Reviuda. Quijo nitlash mailab. Rock venitlash. Dice la vereita. Una persona tiene un esputo y ese esputo fue separado. Es decir, que caminó 4 amot antes de echar el esputo. ¿Acaso no es la misma ley que como la saliva y que caminó 4 amot, lo que acabamos de decir? Después de la Gemara dice lo. Quijón venitlash bilbad. Dice únicamente la ley es cuando tiene un esputo en la boca y camina 4 amot. Ahí es cuando está transgrediendo. Y pregunta la Gemara. Veja Tania. Acá nosotros hemos estudiado en una vereita. Debido a Omer. Quijón venitlash. Vejen ruko shenitlash. Lo yealej arba amot h yarok. Es decir, ahí claramente la viuda dice tanto el esputo como la saliva que se juntaron en la boca, ¿sí? No puede caminar la persona hasta que lo escupa, no puede caminar 4 amot. Ela mejabarta que de shaninan meikara. Entonces así tenemos que decir que la versión correcta es como lo habíamos enseñado en un principio. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, kiach, perdón, es decir, este esputo que sale bifne rabo, es decir, una persona viene a echar un esputo delante de su maestro. Hayav mita, la persona tiene pena de muerte. ¿Por qué? Por el desprecio hacia su maestro. Es decir, pena de muerte, bide shamaim, es decir, del cielo se encargan de acortarle sus días. Shenemar, como dice el versículo, mesanai ahabu mavet, es decir, los que me odian aman la muerte. Ahora dice, explica Resh Lakish el versículo y dice, al tikre limsan ay, no leas a los que me odian, el alemasni ay, es decir, aquellos que me perdón. Es decir, los que yo odio, es lo que dice el versículo. Dice, no leas así, sino lee los que me odian. ¿Sí? Ellos se aman la muerte. Veja menas anis. Entonces, ¿esto qué es? En realidad, ¿por qué es así? Porque en realidad está despreciando. Es un mius, lo hace algo desagradable. Responde la Gemara y dice, Kiach berrak ka'amrinan. Es decir, esto que viene sobre la pena de muerte por el cielo es únicamente cuando escupe, ¿sí?, delante de su rab, ¿sí?, y no se giró hacia el lado para hacerlo. Es decir, ¿por qué es tan grave así? Porque la persona podía fácilmente haber buscado la forma de honrar a su maestro y no escupir delante de él, sino girar la cara hacia un lado y que no cayese delante del maestro. Si llegamos entonces a la siguiente Mishnah, que nos dice así. Lo llamó Adam Bereshut Yahid, Veishte Bereshut Rabim. Bereshut Rabim, Veishte Bereshut Yahid.
Si una persona no puede estar en el dominio privado y beber desde el dominio público, o estar en el dominio público y beber desde el dominio privado. El en que en ignis rosho berubó, a no ser que haya metido en el otro dominio, es decir, se haya introducido su cabeza y la mayoría de su cuerpo, de Makom Sheushote, ahí al lugar donde va a beber. Vejen begat, y lo mismo ocurre con un gat, es decir, con un lagar. Vamos a ver a qué hace referencia. Dice la Gemara, Resha, el principio de nuestra Mishnah, nos permite, no de esta Mishnah, de la Mishnah anterior que hemos comenzado hoy, nos permite estar en el dominio privado y desplazar un objeto en el dominio público, o en el dominio público y desplazar un objeto en el dominio privado. ¿Sí? Y aquí nos está prohibiendo. Dice Resha, Rabanán, Besefa, Rabbi Meir, es decir, el principio de la Mishnah anterior sigue la opinión de los sabios y al final sigue la opinión de Rabbi Meir. Y explica la Gemara y dice, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, nuestra Mishnah está hablando Bejafetzim Shetzerichin Lo. Está hablando de objetos que la persona necesita. Vedibre Akol, y según la opinión de todo el mundo. Es decir, puesto que son objetos que la persona necesita, tenemos una mayor sospecha de que la persona los va a meter o los va a coger con él. Y por eso, aquí nuestra Mishnah nos dice que no se puede llegar a beber agua estando yo dentro y el agua fuera. Iba y Eleu, entonces viene a explicar la Gemara y dice, si quieres preguntar así, Carmelit Mai, ¿cuál sería entonces el caso cuando es un Carmelit? Es decir, la persona se encuentra en un Carmelit, recordamos, para las personas que no han estado antes, un Carmelit es un dominio, hay 4 tipos de dominios en lo referente al Shabbat. Hay 2 dominios que son dominios de la Torá, fijados por la Torá, que es el Reshut Yahid y el Reshut Rabbim, dominio privado y dominio público. Básicamente un dominio privado es un dominio que está rodeado de paredes y tiene una superficie mínima de 4x4 tefajim, bien, 4x4 palmos, o que está elevado 10 tefajim y tiene esa superficie, o que está hundido en la tierra 10 tefajim y tiene esa superficie. Y un dominio público es un lugar que no está rodeado de paredes, que es muy ancho y que circula mucha gente por él, básicamente. Ahora resulta que hay lugares que están entre medias, es decir, un pilar que tiene una altura de 10 tefajim pero no tiene una superficie de 4x4, bien, ¿qué sería? O un desierto, ese desierto no está rodeado por paredes, pero no pasan 600.000 personas por él, bien. Entonces, los sabios decretaron que hay lugares que no están ni considerados como dominio privado ni como dominio público y se llaman Carmelit. Es un dominio de Rabanán. Y prohibieron transportar de un Carmelit al dominio privado o del dominio y viceversa, o de un Carmelit al dominio público y viceversa. Es una prohibición rabínica. Entonces, aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto primero la Mishnah que nos dice una persona que está dentro y quiere beber fuera, o que está fuera y quiere beber dentro. Ahí tenemos la prohibición de la Torah, dominio privado, dominio público. Pero ¿qué es lo que ocurriría con respecto a un Carmelit? De un Carmelit para beber en un dominio público o viceversa, o de un Carmelit para un dominio privado o viceversa. Entonces dice Amar Abaye, es decir, el decreto que hicieron los sabios de el Carmelit con los dominios, el decreto que hicieron los sabios también se aplica aquí para el Carmelit, es decir, la misma ley. Amar Raba, dijo Raba, el Carmelit, en el Carmelit eso estaría permitido. Bien, Raba discrepa con Abay. Shei Gufa Gezera, ¿por qué? Porque el hecho de sacar de un dominio al Carmelit, ¿sí? Es justamente un decreto rabínico. Veanan Nikum Gezerot Venixor Gezerale Gezerá. ¿Y acaso nosotros venimos a decretar un decreto sobre algo que ya está decretado? Entonces no deberíamos prohibir esta circunstancia. Entonces nos dice la Gemara, Amara Valle, Mená Minala. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo vengo a pensar que también el Carmelito estaría prohibido? Y de Katane, por aquello que está enseñado en nuestra Mishnah, que dice,
Vejen begat, es decir, nuestra Mishnah nos dice que no se puede de un dominio privado a un dominio público, y dice, y de la misma manera ocurre en el lagar, ¿sí? Ahora el lagar es un lugar, el lagar es donde se hace el vino, ¿bien? Y el lagar es Carmelit, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la altura ni la superficie suficiente que prohíbe, desplazar. Entonces nos dice Raba, responde y dice, no. O sea, Leiñán, el lagar que trae nuestra Mishnah, en realidad no hay ninguna prueba del Carmelita en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque Leiñán Maaser, es decir, el tema del lagar tiene que ver con el Maaser. Es decir, la Mishnah lo trajo Derech Hagav, como se dice, de paso, ya que estamos hablando de circunstancias en las cuales yo no puedo beber. Dijo, también te voy a enseñar otra ley que tiene que ver con el Maaser, con los diezmos. Vejen amar Rav Sheshet, y así también dijo Rav Sheshet, Vejen begat Leiñán Maaser. Es decir, y así también está prohibido en el lagar con respecto al Maaser. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Shotim alagat. Se puede beber vino que se encuentra en el lagar. Ben Benjamín o Ben Betzonen. Upatur. Ya sea que va a cortar el vino con agua caliente o cortar el vino con agua fría. Antiguamente había que cortar el vino porque era demasiado fuerte y se le echaba agua. Bien. Y aún así está exento. ¿De qué está exento? Del maaser. Es decir, la persona viene y se inclina sobre el lugar donde está almacenado el vino. Coge un vaso, tiene su cabeza y la mayoría de su cuerpo sobre la barrica o lo que sea, y bebe de ese vino, lo cortó incluso, ¿sí? Pero mientras él esté, su cabeza y la mayoría de su cuerpo sobre el lagar, no se considera que lo ha sacado y que es una bebida, y entonces no tiene la obligación de separar el diezmo. ¿Sí? Y esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Bar Tzadok Mehayer. Rabbi Eliezer Bar Tzadok dice no. También, está obligado a separar el maaser a pesar de ello. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo cortó, ¿sí? Convierte el vino en una bebida que ya es apta para el consumo. Y entonces, al ser una bebida apta para el consumo, tiene que separar el maaser. Baja Jamín Momenim, y los sabios dicen, la Jamín Hayab, Garazonen Patur. Es decir, si corté el vino con agua caliente, entonces ahí tengo que separar maaser. Pero si lo corté con agua fría, Alatzonen, estoy exento del maaser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puede ser que voy a beber y voy a devolver lo que sobra al lagar, al tonel o al lugar donde está almacenado el vino. Si yo corté el vino con agua caliente, no lo voy a poder devolver. Entonces ese vino ya es vino, hay que tomarlo. Y si ya lo tengo que tomar, entonces tengo que separar maaser. Si lo corté con agua fría, aún así puedo volver a echar ese vino dentro del lagar. ¿Por qué? Porque ahí si echo agua fría no tengo problema. Si yo echo agua caliente, tengo la sospecha de que eso me va a estropear el vino. Y por eso esa es la diferencia para los sabios. Si lo corté con agua caliente, entonces tengo que separar maaser. Si lo corté con agua fría, estoy exento del maaser. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente Mishnah. Sí, vamos a ver algún esquema aquí. Perdón. Este es nuestro caso de la persona que está dentro y quiere beber de fuera. ¿Sí? O al revés, que está fuera y quiere beber de dentro. Bien, son los dos dibujos que tenemos aquí. Bien, y aquí tenemos el tercer caso, que es justamente el que acabamos de ver ahora, que es el caso del lagar. Bien, ahí tenemos los toneles de vino y la persona está sobre el lugar donde está almacenado el vino. Veis que está su cabeza y una parte importante de su cuerpo. Entonces, mientras lo esté bebiendo así, según la primera opinión de Rabbi Meir, no tiene que separar maaser. Bien, según Rabbi Eliezer, sí tiene que separar maaser. Y según los sabios, depende de si cortó el vino con agua caliente o con agua fría. Muy bien, nos dice así la Mishnah. Dice, Kolet Adam mina, Kolet Adam mina masjila le mata me asarate fajim. Bueno, llegamos al momento de la lluvia, ¿sí? Y cuando llueve, ¿qué es lo que pasa? Que los techos reciben agua y ese agua cae
bien, por el techo y se meten las canaletas del techo y después cae a tierra, ¿verdad? Bueno, antiguamente los techos eran planos, bien, entonces la gente, ¿qué es lo que hacía? Hacía unas pequeñas canalizaciones en el techo y todas esas canalizaciones, para no manchar el muro, caían sobre un raíl de hierro que lo hacía caer alejado de la casa. Bien, ese raíl de hierro se llama masjila. Ahora, si esa masjila está por debajo de 10 tefajim, yo puedo beber de ahí. Es decir, está permitido poner un utensilio por debajo de la masjila a una altura menor de 10 tefajim y recibir las aguas de lluvia. Y no se considera como que está sacando de un dominio privado a un dominio público. ¿Por qué? Porque por debajo de 10 tefajim, ¿sí?, ya se considera el lugar Reshuta Rabim, el dominio público. Y por lo tanto, las aguas ya se encuentran en el dominio público. Sin embargo, vamos a entender que la Gemara prohíbe, ¿sí?, de acercar el utensilio hasta la masjilá, hasta esta canalización, y recibir de ahí las aguas, ¿sí?, incluso que esté por debajo de 10 tefajim. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Veilu minatzinor mikol makom shote. Ahora, si va a beber del sinor, el sinor es justamente lo que la persona excavó en el techo para que el agua caiga, es decir, de la tubería. Un sinor es una tubería o de un canal. Bien, ahí puede beber de cualquier lugar, es decir, arriba, abajo, lo que sea. Vamos a ver por qué. Nos dice la Gemara, Colet in abal metzaref lo. Es decir, lo que yo puedo hacer es esperar y recibir el agua abajo, pero yo no puedo subir para recibir el agua. Bien, Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, aja bemazgila pajot mishelosha samuch legag askina. Estamos hablando cuando no se permite subir para recibir, cuando esa masjilá, ese canal, está a menos de 3 tefajim del techo. Bien, y entonces dejó el pajot mishelosha samuch legag que gagdame. Todo lo que está a menos de 3 tefajim del techo se consideran como si fuese el techo, por el din de la Bud que ya hemos estudiado. Y por lo tanto, esa masjilá se considera que está en el techo y que es un dominio privado y está prohibido sacar de él hacia el dominio público. Ahora, Tanya Nami Yahid también se enseñó así. Omed Adam Bershut a Yahid pone, en realidad, Tosafot. Los Tosafot dice que en realidad debería decir ahí que la persona está en el dominio a Rabim, en el dominio público. Bien, y Rashi lo establece como en el dominio privado. Bien, vamos a leer como pone aquí. Es decir, una persona está en el dominio privado, por ejemplo, sobre su techo, Umakbia Yado le mala meazarat tefajim, y levanta su mano por encima de 10 tefajim de su dominio, hasta menos de 3 tefajim cercano al techo de su compañero, Becolet, y recibe, ¿sí?, en el aire las aguas de lluvia y las hace bajar al techo de su compañero, que bajan, perdón, del techo de su compañero. Pero con la única condición de ¿qué? De que no acerque el utensilio a menos de 3 tefajim del techo. Bien, esto tiene que ver con la discusión que ya vimos anteriormente de si se puede transportar de un techo al otro techo. Bien. Tanya Irach también se enseñó en otra vereita. Lo llamó Adam Bereshuta Yahid, que la persona no se puede parar en el dominio privado, perdón, de Yakvia y Adole Mala Meazarat Tefajim, y levantar su mano por encima de 10 tefajim. Lefajot Mishelosha Samuch Lagag Beizaref, a menos de 3 tefajim del techo, y recibir ahí el agua. ¿Por qué? Porque va a estar uniéndose al techo. A Balcolethu, pero lo que sí puede hacer es recibir el agua que cae directamente. Bien. Ahora, dijo la Mishnah, Minatzinor, pero si es del Tzinor mismo, Mikol Makom Shote, en cualquier lugar puede beber. Tana, se enseñó en una veraitá, en Yesh Betzinor Arba, al Arba, Azur, que si ese Tzinor, esa abertura en la pared, tiene 4x4 tefajim, está prohibido. ¿Por qué? Porque es como si estuviese sacando de un dominio a otro dominio. Vamos a ver cuáles son los casos aquí, en algunas... bien, tenemos aquí la masjila, bien, es este, bien. Ahora, si está menos de 3 tefajim, yo puedo colet, es decir, recibir. Lo que yo no puedo hacer es juntarlo hasta ahí arriba para recibir de esta manera. Bien,
Aquí tenemos, este es el tzinor. Bien, el tzinor, ¿qué es? Es esta parte de aquí, el agujerito que habría aquí, por el cual caería el agua si hubiese una masjilá para la masjilá. Bien, muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver, este es el otro caso. Este que está en su techo, yo puedo colet, recibir en el aire de así, pero lo que no puedo hacer es metzaref, no puedo subirlo para recibir. ¿Por qué? Porque en ese caso estaría uniendo, ¿sí?, el cubo al lugar que se llama el techo de mi vecino. Y yo no puedo transportar de un techo al otro techo sin haber hecho Eru. Bien, muy bien. Vamos entonces con la última Mishnah de hoy, que nos dice así. Bor, un pozo. Estamos aquí, perdón. Bor Bereshut Rabim, un pozo que está en el dominio público. Ve Juliató, y la arena que lo rodea. Gaboa Sarat Tefajim, tiene una altura de 10 Tefajim. Jalón Shal Gabab, Memaleim Emenu Beshabat. Y hay una ventana que está sobre este pozo. La persona puede echar su cubo dentro y sacar agua durante Shabbat. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este pozo es un dominio privado. Y la persona directamente del dominio privado saca agua de otro dominio privado y lo lleva a su casa. Bien. Ahora, Ashpa, si hay una montaña de basura, Bereshuta Rabim, en el dominio público, que voy a hacer a Tefajim y tiene una altura de 10 Tefajim, Jalón Shal Gabab, la ventana que está puesta sobre esta basura, se escucha, ¿verdad? Muy bien. Sobre la basura, Shofjin Letoja puede verter sobre esta basura agua, Mayim, Beshabat, durante Shabbat. La verdad es que la Mishnah es muy meticulosa en las palabras. Dice puede verter agua, pero no puede verter otro tipo de basura, porque ahí sí tenemos la sospecha de que esa basura se va a rodar y puede llegar a acabar fuera de los cuatro amot que uno puede transportar en el dominio público. Muy bien, nos dice la Gemara, de Maya Esquina, ¿de qué estamos hablando? Ilema Bismuja, si estamos hablando de que el pozo está pegado a la pared, ¿sí?, menos de 4 tefajim, él lo marca. La Mali, ¿para qué necesito que me lo enseñes? De todas formas, yo ya sé que tengo, los dos dominios están juntos, no tengo ningún problema. Juliato Azara, la arena que lo rodea tiene una altura de 10 tefajim, y puesto que el lugar que hay entre el pozo y la casa tiene una anchura de hasta 4 tefajim, se considera un makom patur, es decir, un lugar exento, y está permitido hacer pasar a través de un makom patur de un dominio privado a otro dominio privado. Explica la Gemara y dice: Amar Rabuna, dijo Rabuna, Ajabe Mayaskinan. ¿Cuál es el caso entonces de nuestra Mishnah? Bemufleget, que el pozo está separado, Minakote el arba tefajim, tiene más de 4 tefajim de separación. Betama de Ika Julia Azara. Y el motivo por el cual hay la arena que tiene 10 tefajim de alto, y por lo tanto, el único motivo para permitir de hacer entrar el agua del pozo dentro de la ventana es porque la arena que está alrededor del pozo tiene esa altura de 10 tefajim. Leka Julia será. Pero si no llegase a tener esta arena que tiene 10 tefajim de altura, sería entonces como alguien que está transportando del dominio privado, que es el pozo, al dominio privado, que es la casa, a través de un dominio público, y eso está prohibido. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, afilu tema bismuja. Dice, incluso podemos decir que nuestra Mishnah está hablando de un caso en el cual está samuj, en el cual está pegado. Perdón. Sí. Y entonces, ¿por qué? Perdón. Y nuestra Mishnah en realidad no está hablando de un pozo que tiene 10 tefajim de profundidad, sino que tiene 5 y la arena tiene otros 5. Vejaka Mashmalan. Y entonces, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? De Borbe Juliatom estar fin Azara, que tanto el pozo como la arena que lo rodea se juntan para llegar hasta la medida de 10. Es decir, lo que nos quiere decir aquí Rabbi Yohanan,
¿sí? Es, ok, el pozo está pegado. Nuestro problema es, bueno, si estaba pegado, ¿cuál es el problema? No había problema. Dominio privado, dominio privado. Dice, no, pero espérate. ¿Por qué nos lo viene a enseñar aquí? Porque en realidad el pozo no tiene 10. Lo que tiene 10 es el pozo más la arena que lo rodea. Y entonces lo que te viene a enseñar la Mishnah es que se juntan ambos para considerar 10, para considerarlo un dominio privado. Nos dijo nuestra Mishnah sobre la basura. Dice, Ashpa resulta rapim. La basura que está, el montón de, azúcar, de basura que está en el dominio público. ¿Sí? Tiene una altura de 10 tefajim y hay una ventana sobre ella. Dice, Velo, Hashinan Shema Tinatel Ashpa. Y no venimos a sospechar que durante el tiempo va a venir alguien a tomar una parte de la basura y la altura de esa montaña va a reducirse. Veja, perdón, y entonces de esa manera queda una dificultad. ¿Por qué no sospechamos esto? ¿Sí? Veja, Rabin bar Rabada Amar Rabbi Ishak. Y aquí que dijo, Rabin bar Rabada en nombre de Rabbi Ishak, Maasebe Maboy Echad, Shetzido Echad Kalel Ayam, Vetzido Echad Kalel Ashpa. Entonces nos trae una historia, nos dice así, ocurrió una vez, con un Maboy, un callejón. Este callejón daba al dominio público. Por el otro lado tenía una pared. Ahora, ¿qué es lo que tenía en los otros dos lados? El Maboy, el callejón necesita 3 paredes, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que tenía en los otros lados? De un lado tenía el mar. Bien, el mar, ¿qué quiere decir? Que el mar tenía una profundidad de 10 tefajim y entonces se considera una pared. Y del otro lado tenía una montaña de basura de 10 tefajim de altura. Ubama Aseli en Rabbi. Le trajeron en este caso a Rabbi. Velo a Marbo y no dijo nada. Lo Isur velo Eter. Ni lo permitió ni lo prohibió. Ahora, ¿por qué actuó así? Dice, Heter lo amarbó, no lo permitió, ¿por qué? De Haishinan, Shema Tinatel Ashpa, porque sospechó, no vaya a ser que vengan a quitar la basura de ahí, ¿sí? Y se va a anular esta pared. Veía Hayam Sirtón, o que el mar traiga, suba la marea y traiga arena y piedras, y entonces esa altura de 10, esa profundidad de 10 tefajim ya no la va a tener. Y por eso no lo permitió. Ahora, Isur, pero tampoco lo prohibió, ¿por qué? Isur lo amargó de Haka y Mamejizot, porque en realidad por ahora sí que hay paredes. Entonces, lo kasha, dice, no hay dificultad. Ha de Yahid, ha de Rabbi. En cuanto a la basura, no hay un problema. ¿Por qué? Porque el episodio que está contando Rabbi sobre nuestra Mishnah, es decir, Rabbi era un tema en el que la basura era la basura de una persona individual. ¿Sí? Que está hecha para que se la lleven. Ah, pero en la Mishnah está hablando de un montón de basura que es la basura de muchas personas, ¿sí? Que no está hecha para que se la lleven. Entonces aquí vamos a llegar hoy en nuestro estudio, justo aquí al final de esta Mishnah. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos la última Mishnah en la página 99 y estudiaremos la página 100. Que tengamos todos una excelente noche, un Jodesh Tov, un Mevorach, un mes lleno de bendiciones y de buenas noticias, de Refuah Shelema para aquellos que lo necesitan. Y Hizkuve Insu, sigamos estudiando con mucha fuerza y que el mérito de nuestro estudio nos acompañe en nuestro día a día. Nos vemos mañana. Gracias a todos.